Bueno, vamos a salir de este tema. Ponme la musiquita, por favor, porque he visto que has dejado de más a Miña. ¡Ay, ay, ay! Estamos con Juan Pari, que al señor Juan Pari nadie le dio pelota, nadie lo empelotó hasta que han sido los fiscales de Estados Unidos, jueces de Brasil, los que finalmente han dicho las cosas son como son, y ahora el señor Juan Pari se ha vuelto en la voz autorizada sobre el caso Odebrecht. Muy buenas noches. Es congresista Pari, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no le dieron esa importancia en su momento y ahora todo el mundo acude a Juan Pari justamente para conocer lo que logró en su informe sobre el caso Lavallato y la corrupción de las empresas brasileñas en 3 gobiernos? Bueno, los intereses eran totalmente claros. 4 integrantes de 7 tenían intereses muy definidos para poder ver cómo es que defendía las gestiones de sus gobiernos. ¿Mauricio Mulder? Por el APRA, el señor Josué Gutiérrez y Yatas por urbanismo, okay, y el señor Julca por Toledo. 4 votos en relación a 7. ¿No le da no es un poco irónico, gracioso o para llorar en todo caso que Mulder repita el plato en esta comisión? Bueno, ya es responsabilidad de este Congreso y responsabilidad del Partido Aprista, porque al final de cuentas, si el Partido Aprista quiere todavía persistir en la historia, ellos deberían simplemente decir, investiguen todo, dejémonos de ser escuderos y veamos cuál es la realidad. Pero si no lo hacen, ya es responsabilidad de ellos. Ok, a ver, usted tuvo acceso, este libro, quiero mostrarlo por favor, ¿no? 30 años que van en las obras de Odebrecht, 30 años en el Perú, en el 2009. Y curiosamente arranca efectivamente con la primera obra en el año, aquí tengo justamente, es un pequeño, arranca con todos los años desde 1979. Así es. Incluso adelante, creo, había una justamente por aquí que mostraba. Ahorita la voy a encontrar. Pero habla incluso desde adelante, habla de Charcani 5, la de la que habló Pedro Pablo Kuczynski en esas penosas declaraciones para una entrevista del diario Gestión. Pero, ¿usted tuvo acceso a este libro, por ejemplo, para ver el tema de las obras? Porque aquí también aparecen los montos que se gastaron en algunas de las obras hasta el 2009. Bueno, no tuvimos acceso a ese libro, pero el señor Barata sí declaró desde cuándo llegaron y cuáles fueron las principales obras que estuvieron trabajando aquí en el país. Ok, ¿y cuál fue la información? Porque aquí yo revisaba proyectos ejecutados por Odebrecht en su informe, de los montos que habían quedado, porque veo que estos montos se quedaban chicos, informe presentado por el juez Juan Pari, respecto de lo que aparece aquí, en el libro de Odebrecht. Bueno, desconozco los montos que están ahí. Okay. El tema que nosotros hemos visto, cuál es la información oficial que existe. Ok, la información oficial, por eso se lo preguntaba, porque quizá usted ha ido a Contraloría, o a los ministerios y ahí conseguido usted la información. Así es. Bueno, el tema de la historia de las obras es un tema escalofriante, y ver cómo se inician, cómo se hace el constructo legal inclusive para que funcione, cómo es de que hay variaciones usando un conjunto de adendas, o sea, y cada obra tiene su propia historia y sus propios casos y sus propios actores. En todo caso, es un tema, yo creo, importante de analizarlo con suma seriedad. Es importante que el Ministerio Público tiene nuestro informe desde julio del año pasado. Nos extraña de que recién haga su investigación preparatoria a partir de noviembre de 2016, existiendo muchos eventos y muchas situaciones, no solamente nuestro informe, sino situaciones anteriores que ellos ya tenían y podían haber comenzado desde mucho más antes. ¿Qué significa esa frase, señor Pari, que es muy sospechoso, que es muy raro? ¿Por qué cree que haya habido esa demora? Y hay una lentitud muy extraña, ¿no? Yo lo digo con suma franqueza. No quiero pensar mal del Ministerio Público, pero sin embargo los hechos nos indican. El Lavallato, el Castillo de Arena. Sí, el caso de Camargo Correa. Ya, está ahí en el 2008. ¿Y cuándo se instala la investigación en el Perú? 2015. Mira, ¿cuántos años ha pasado? El tema del Lavallato. ¿Desde cuándo se inicia todo el proceso y los primeros escándalos que aparecen en Brasil? Noviembre de 2016 recién se inicia la sesión preparatoria. Y ahora tenemos un viaje del fiscal al Brasil a decirnos que vamos a hacer un convenio de cooperación, existiendo un convenio del año 1999. Y justamente, ¿cómo así? ¿Cómo usted halló? Porque usted viajó al Brasil, usted encontró en qué consistía ese convenio. Y bueno, nosotros hemos conversado con el fiscal Aras, que es el responsable de las relaciones de cooperación internacional del Ministerio Público brasileño.
el señor Aras conversamos y pedimos información. Y nos dijeron, lo pedimos primero verbalmente y después por escrito, y nos respondió también por escrito. Y entonces él hizo referencia a que la viabilidad de esta cooperación, considerándose de que hay un convenio de 1900, del año... O sea, 90. Digamos, el marco ya estaba dado, claro, para que fluya la información entre Brasil y Perú. Desde el 99 es un convenio entre Perú y Brasil que tiene que ver con todo lo que significa cooperación en materia penal. Ok. Y el otro elemento legal a la cual hace referencia la comunicación, que nosotros lo tenemos, tenemos la copia de la información y la respuesta que nos da el fiscal Aras, es el Convenio Internacional de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción. Son dos elementos. ¿En qué año viaja usted? ¿En qué mes viaja usted a Brasil? Viajo el año pasado, casi a principios 2016. 2016. Inicio del 2016. Así es. Ok, y cuando usted viajó, usted le pregunta a las autoridades brasileras, ¿han venido miembros del Ministerio Público? ¿Ha venido alguien del Perú? ¿Alguien había ido a averiguar algo o todavía absolutamente nada? No hicimos la pregunta en esos términos, pero sin embargo sí sabemos de que en febrero de 2016 el fiscal Castro ya había tomado declaraciones de los doleiros. O sea, ya estaba funcionando la cooperación. Ya yo he tenido acceso y he visto las declaraciones de donde firma el fiscal Castro, otro fiscal peruano más y dos fiscales brasileños tomando declaraciones de los dos. Allá en Brasil. Allá en Brasil, o sea, estaba funcionando. O sea, Hamilton Castro había llegado antes que usted justamente al Brasil a averiguar esos temas. Casi por el mismo tiempo, coincidiendo el tiempo, pero sin embargo... Pero ¿qué sensación le deja? Porque claro, si él ya había estado ahí, ¿no le parece que con esa información que había recabado, justamente más razón para decir, pero ¿por qué se ha tardado tanto el fiscal Castro y el Ministerio Público para avanzar con esta investigación? ¿No le da la impresión, y aquí yo le hago la pregunta directamente, que ellos esperaban a pasar esto por agua tibia y han sido el desarrollo, ¿no? De las noticias afuera, en el extranjero, lo que los han obligado un poco a ir contándole más a la ciudadanía lo que estaba ocurriendo, ni siquiera contarle, sino tomar acciones concretas? Sí, o sea, es muy preocupante la reacción, no solamente del tiempo. La conferencia, yo he salido sumamente preocupado después de escuchar esa conferencia, ¿no? La conferencia de que fue el año pasado. No, ahora, del Ministerio Público, que dio hace pocos días, ¿no? ¿No fue el año pasado? Sí. La semana pasada, ok. Decir, no vamos a allanar absolutamente nada porque la información está en Suiza. ¿Cómo un fiscal puede estar renunciando a una herramienta tan fundamental? Sí. Y que no hay nada. ¿Cómo sabe que no hay nada? Es totalmente claro de que Óveres... O sea, se está creyendo a los corruptos. Claro, que Óveres operaba desde el Perú para toda Latinoamérica, a través de Latinvest, sí, ya, y responsables y más barata para toda Latinoamérica, y cómo no haber información sumamente importante en el Perú. O sea, eso es un absurdo. Y más aún, yo he estado revisando y leyendo nuevamente la declaración de Barata y me encuentro con una sorpresa. La SUNAT funcionaba dentro del edificio de Odebrecht. Y lo dice Barata. ¿Qué hacía SUNAT ahí? ¿Qué hacía SUNAT? ¿Por qué no dio, en todo caso, si estaba tan con los sensores adentro, por qué no dio las alertas en su momento debido? ¿Y cuáles fueron las preguntas que, por ejemplo, le hacían a Simón Barata, Mauricio Mulder o, por ejemplo, los congresistas del Partido Nacionalista? ¿Eran preguntas, digamos, acuciosas como suele hacerlas el congresista Mauricio Mulder respecto de otros temas? Bueno, muy complacientes. En ese tiempo todavía Óveres no había asumido una situación de delación premiada, trataba de presentarse como una empresa sumamente responsable dentro de la comisión. Sí, claro, pero ya todas las empresas, o sea, todo el mundo apuntaba justamente, sino que Óveres se negaba justamente a confesar el tema. Así es. Entonces las preguntas decían, oye, ¿ustedes pagaron alguna coima? Y ellos decían, no lo hemos hecho. Sí, preguntas de ese tipo, ¿no? Sí. Como si va a responder en esa circunstancia una pregunta de esta situación. Pero sin embargo... O sea, preguntas retóricas, claro, que obviamente iba a responder que no habían pagado nada. No, pero en su declaración habían cosas totalmente claras. Uno, que sí operaban desde el Perú para toda Latinoamérica, es un dato sumamente importante. ¿Por qué se trasladaron al Perú? ¿Por qué nos escogieron a nuestro país para operar a toda Latinoamérica ¿Por qué cree usted? Después de los líos que empezaron a tener ya en el Brasil?
Por eso cree usted, porque en Brasil ya estaban complicados y tenían que buscar otro país donde puedan operar con tranquilidad justamente todos estos temas que ellos hacían. Y eso no sucede solamente con Odebrecht, sucede con Camargo Correa, que también traslada sus operaciones al Perú. Hay cuestiones que hay que revisar, cuáles son las condiciones legales que te permiten de que estas empresas corruptas, estas empresas delictivas estén operando desde nuestra patria. ¿Qué significa? Desde Brasil hay la percepción de que en el país se permite o es una especie de paraíso para el lavado de activos. Este país, el Perú. Así es, y eso es triste, o sea... Pero es cierto, señor Pari, ¿es cierto o no es cierto? Porque yo le hago la pregunta, escuchaba justamente una de mis vacaciones al congresista Víctor Andrés García Belaúnde decir que no puede ser que los brasileños han venido a prostituir al Perú. ¿Usted cree que eso es cierto? No, encontraron las condiciones. Ahí está. Encontraron las condiciones. Encontraron las condiciones perfectas, justamente porque encontraron además socios peruanos dispuestos a jugar el juego de la prostitución. Y una clase política no madura, y hay que decirlo así. Para que exista un partido político se asume los criterios claros del programa, de la concepción de país, ¿no? ¿Qué significa para que exista un partido? La simple adherencia. Eso sirve para la legalidad de un partido. No es el asunto del convencimiento del militante, del ciudadano que asume una posición. No, es la adherencia. Todo eso debilita la organicidad del partido y por tanto no hay una respuesta y no hay vigilancia de la propia organicidad, no hay vigilancia del propio militante dentro de su estructura. Y eso ha pasado en todos los partidos. Se invitó a otras empresas, así como se le invita al señor Simón Barata, que era la cabeza de Odebrecht, ¿se le invitó a las otras empresas, cabezas de por ahí OAS, cabezas de Camargo Correa o no? Hemos invitado. No vinieron. No vinieron. No vino OAS, vino LAMSAC, que tratándose de negar que no tiene que ver absolutamente nada, pero sin embargo... ¿Que OAS, o sea, vino LAMSAC y dijo que ellos no eran OAS? Así es. Así es. Y eso es cierto, porque ahí hay una cosa que tiene que explicar OAS, y lo tiene que explicar también la municipalidad. Con esta gestión actual, Castañeda Alonso. Así es, o sea, ¿quién gana la licitación? Gana OAS, pero sin embargo contrata con la USAP. Y además los contactos eran con Leo Piñera, que está preso justamente y que además es la cabeza visible de la empresa OAS. Así es. Se convocó en su momento, usted en ese momento no creyó que era necesario convocar a las empresas que también se habían consorciado con empresas brasileras acá. Estaba en la propuesta, tuvimos 6 meses de trabajo. Ok. 6 meses era sumamente corto y era un escenario político complicado porque se cruzaba el calendario de la investigación con el calendario electoral. Entonces había muchos problemas para claro, me acuerdo que Pedro Pablo Kuczynski fue siendo candidato, creo que Alejandro Toledo no sé si llega a ir, Alan García, etcétera, ¿verdad? Todos fueron después de las elecciones y cuánto nos quedaba para terminar la comisión. Pero así hicimos el trabajo y ahí está el trabajo. Ok, pero en ese momento no consideraron importante convocar a las empresas. En ese momento estaba dentro de nuestro plan, pero no alcanzamos a hacer ese trabajo. Ok. ¿Qué cree usted que se debería hacer, por ejemplo? Porque usted ha dicho que se debería allanar las oficinas de Odebrecht, de Camargo Correa, de todas estas empresas brasileras que han sido incluidas en el cártel que se armó en Lavallato. ¿Cree usted que debería hacerse eso? Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. Y si no lo han hecho hace mucho tiempo, ¿deberían todavía hacerlo o ya no tiene sentido hacerlo? No, yo creo que nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Los señores de Odebrecht, o sea, me refiero a toda la corporación, empiezan a cantar, empiezan a hablar porque han estado presos. Sí. Tenían, como se dice popularmente, tenían el zapato en el cuello y tendrían la idea de hablar. Nosotros lo tenemos sujetos a la gente de Odebrecht aquí en el Perú. Absolutamente nada. No, se pasean, están preocupados de ganar el tiempo y ver cómo trasladan sus concesiones y cómo recuperan sus activos y cómo hacen mejor su retirada en el país. Eso es lo que está pasando. ¿El gasoducto sur debería cancelarse de plano? Mira, ahí hay dos cosas. El tema contractual y toda la forma mafiosa en que se hizo ese contrato, ese es un tema. Y lo otro, que hay observaciones técnicas sumamente fuertes en relación al gasoducto. Cancelarse entonces, porque el único temor es que nos puedan denunciar a la CIADI, que empresa Odebrecht va a denunciar en CIADI con justamente no los pergaminos que hoy le muestra a todo el mundo respecto de la corrupción. ¿Debería cancelarse finalmente? Yo creo que el gobierno, nuestro país y las autoridades que representan tienen que tener la suficiente fuerza para tomar decisiones y no estar con temores absurdos.
He escuchado hace poco una declaración de la cabeza de una empresa que consorció con Odebrecht, como es Graña y Montero. Su gerente general dice que ellos no sabían absolutamente nada y que ellos no deberían recibir ninguna sanción y que no se le cruza por la cabeza que finalmente el Estado les vaya a decir que ya no pueden contratar. ¿A usted le parece? Porque no es solamente GIM, es también JJC, creo que es JCAMET, está creo que San Martín también. ¿Cuál debería ser la situación para con esas empresas? Porque yo aquí públicamente invito, no solamente a las empresas que han estado consorciadas con Odebrecht y con otras, a que vengan acá y den su punto de vista respecto al tema. ¿Qué tienen que decir al respecto? La invitación está abierta para todas justamente estas empresas, sino también para los abogados, porque imagino que usted habrá visto también el tema de las adendas, y ahí también había un tema de arbitrajes, había un tema de los abogados que le decían a estas empresas Odebrecht, bueno, sí le podemos sacar más plata al Estado. O sea, es un tema que va mucho más de decir un político, una empresa. Eso, ¿qué se debería decir con eso? Es mucho más complejo. O sea, la corrupción, en primer lugar, en el país ha aprovechado las debilidades que tiene el Estado. Debilidades en el Ministerio Público, debilidades en el Poder Judicial, debilidades en todas las alarmas que tiene el MEF. Ninguna alarma se encendió y inclusive, peor aún, si hay reconocimiento. Buen punto. O sea, el sistema está hecho para permitir esto. Como usted dijo, un campo de cultivo perfecto. Así es. Y segundo, las empresas deben de estar tratando de ponerse los escudos ex ante, deberían tener y decir, aquí estamos, que se los investigue. Ok, pero a lo que voy es que si ellos intentan poner el escudo ex ante, quiere decir que ellos siguen creyendo y siguen fomentando la corrupción en nuestro país. En vez de decir, ¿sabe qué? Bueno, hemos tocado fondo, lo mejor es ir a transparentar esos temas. ¿A usted le da la impresión que esas empresas asociadas están pensando en eso? ¿Creen que pueden salirse con la suya nuevamente en un paraíso para la corrupción como es nuestro país? Bueno, yo creo que sí debe existir un empresariado peruano honesto, claro y transparente. Debería existir, ¿existe o no? Pero sin embargo vemos empresas peruanas consorciadas con empresas mafiosas. No creo que no hayan sabido de la ganancia que han tenido en las adendas. Por eso yo le quería preguntar, ese argumento no es válido, ¿verdad? Ese argumento no es válido. Y además, y con esta pregunta, ¿usted no cree que finalmente no hayan sabido esas ganancias? Obviamente quedaban claras según un cálculo que ellos hacen con empresas privadas que también les hacen servicio. Esas ganancias no pueden ser pues reales. Esas no las tienen en el sector privado. Así es, y creo que ahí la cosa tiene que transparentarse por el bien del país. Al final de cuentas, si son empresas peruanas y creen en el Perú, ya pues hay que poner claras las cosas, ¿no? Y no estar poniéndose el escudo ex ante y tratando de ocultar sus responsabilidades. Claro, aquí un poco mal estoy preguntando por su opinión, porque yo no sé si es que finalmente usted también brindó recomendaciones en su informe al Ministerio Público, porque, claro, como en el caso que yo le comentaba, ¿no?, de esta empresa Graña y Montero, que dicen, bueno, yo no sabía, no, yo no supe, yo solamente era un empresario menor. Es como decir, bueno, pues, yo fui un tonto y se me pasó, pero la verdad, pues no, por omisión a mí no me va a caer la mancada, ¿no? ¿Usted no cree que para luchar contra la corrupción también se tiene que sancionar ese bendito argumento? Yo no supe, yo no sabía, estuve en el tema, pero yo no me beneficié, yo no sabía. ¿No cree que también debería sancionarse justamente ese tipo de proceder? Es decir, yo estuve en el cogollo de la corrupción, pero yo no fui parte, yo no sabía, el único que corrompió fue el otro. ¿Eso ayuda para la lucha contra la corrupción? En absoluto, eso no ayuda absolutamente nada. ¿Confía en el Ministerio Público que va a sacar adelante este tema? Quiero confiar. Como peruano quiero confiar. O sea, es un deseo, es un acto de fe. Ya, no le he enseñado, no hay pruebas para que usted diga, sí, estamos en el camino correcto. Y considero de que el Ministerio Público, por el bien del país, tenga que en este periodo demostrar que realmente es una institución a la cual el país puede creer. Lamentablemente, la pérdida de credibilidad es alta. Correcto. Y con esta también una cortita. De los 3 expresidentes que están, digamos, no incluidos, ¿quién cree que actualmente, con la información que hay, y se lo pregunto por una entrevista que le he leído a Jorge del Castillo, no, el día de hoy, que dice, bueno, no, de Toledo y Humala ya hay pruebas contundentes, Alan García, usted pone de acuerdo a la información que se maneja hasta el momento, y justamente esa información que usted ha hecho, no, por el cual nos lleva una distancia, no, a todos nosotros, ¿quiénes están en una situación más complicada de acuerdo a las pruebas que hay en este momento? Los 3 tienen responsabilidades y en los 3 hay indicadores muy claros de corrupción.
cada uno con su propia naturaleza, cada uno con sus características. En el caso de Toledo, el constructo legal es sumamente claro de cómo permitieron que esos contratos sean válidos. En el caso de García, el tema de las adendas son sumamente claras, y en el caso de Humala, el gasoducto ya es un escándalo, ¿no? Correcto. Juan París, ¿cómo es este país, no? Que finalmente usted presentaba su informe, nadie le da pelota. La verdad, en acá yo creo que lo tuve una vez durante, ¿no?, la campaña electoral. Usted y Gustavo Gorriti, pues, no, hablaban solos, y finalmente, a medida que van saliendo las cosas, lo que me queda claro es que si esto en Brasil, en Estados Unidos, no se investigaba también por haber sido una corrupción global, este tema aquí en el Perú no se destapaba nunca. Es lamentable que las alarmas suenen afuera y no suenen en el nuestro. Juan París, muchísimas gracias.